Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, hermanos? ¿Cuántos están alegres esta mañana? Es necesario estar alegre porque estamos en un nuevo año y yo le aseguro que Dios ha sido fiel el año 2025 y será fiel este año 2026. Yo me alegro porque usted está aquí. Eso me indica de que usted quiere este año como el pastor. ¿Usted se acuerda el reto que hizo el pastor? Él hizo un reto el día 31 aquí cerrando el año. Nos retó a buscar a Dios con todo. Y habló de los que buscan a Dios a veces a medias. Dijo, a medias no se vale. Porque decía él que los que buscan a Dios a medias, dice su palabra que Él los vomitará. Entonces nosotros debemos de estar calientes, ni fríos ni tibios, sino unos que estemos buscando a Dios con todo este año. Si el año pasado usted le buscó con toda su fuerza, yo le animo a que le siga buscando hoy, porque este año, déjeme decirle, va a ser peor que el año pasado. En cuanto a las pruebas, en cuanto a las batallas, por eso me alegro, porque la conquista de Sión nos habla de pelear batallas, porque hay fortalezas, hermano. Y esa es la serie de hoy que vamos a comenzar este nuevo año. Se llama La toma de la fortaleza. Esa es la serie que vamos a ver porque durante este mes vamos a estar viendo 4 temas. Hoy vamos a ver el desafío de los jebuseos. Ese va a ser el tema de hoy. Luego, como tema número 2, vamos a ver la estrategia de David. Cómo David usó su estrategia para derribar la fortaleza, porque era una fortaleza a los ojos humanos impenetrable. Esa fortaleza de los jebuseos, incluso le dicen a David, tú no vas a poder entrar aquí porque aún los ciegos y los cojos te van a derrotar. Pero ellos no contaban que David dice su palabra allá cuando va a tomar la fortaleza y dice, y él avanzaba porque Dios estaba con él. Le da un fuerte aplauso al Señor. Y eso es interesante, hermano, que Dios esté con nosotros. Como con Josué, también habla con José, la Biblia dice que Dios estaba con José. Y yo le aseguro que Dios está con nosotros, porque Él lo ha prometido. Cuando Josué iba a conquistar la tierra prometida, lo primero que le dice el Señor, santificados hoy, porque mañana Jehová hará maravillas. Pero antes de todo, cuando ya los ponen al frente del Jordán y pasan el Jordán, el Señor les dice, yo estaré en medio de ustedes. Esa fue la promesa de Dios. Y esa promesa sigue vigente para el pueblo de hoy en día. Dios está en medio de nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Eso es de creerlo, hermano, que Dios está en medio de nosotros. Como tercero vamos a ver la conquista de David. Ya cuando él conquista a Sión, se pone ahí como rey, porque ya era rey de Israel a gobernar. Y luego, como el tema número 4, vamos a ver la fornicación de David. Todo eso vamos a estar viendo este mes, hermano, así de que no se falle ni uno de estos temas, porque después de ver todo esto vamos a salir fortalecidos en el Señor. Amén. Vayamos al tema de hoy. El tema de hoy es el desafío de los jebuseos. Vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 5, en el versículo 6. Y cuando usted lo tenga, me da un amén. Amén. Todos lo tenemos. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, oiga esto, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá.
Oiga lo que decían los jebuseos. Los habitantes de Sión, los jebuseos, desafiaron a David creyéndose seguros con sus cojos y con sus ciegos. Se sentían seguros los jebuseos que David no iba a tomar esa fortaleza, pero ellos no contaban con que Dios estaba con David. Ellos decían que David no podía entrar, pero Dios sí puede entrar. Porque Dios dice la palabra que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Y no importa que se levanten fortalezas, Dios las va a destruir porque Él va delante. Amén. Entonces, mire, David enfrenta a Jerusalén cuando ya ha sido ungido rey. Aún hay territorio que no ha sido conquistado siendo rey él. Faltaba la ciudad de Sión. Estaba amurallada, estaba con los jebuseos y más adelante nosotros vamos a ver qué significan qué son los jebuseos, el origen, vamos a ver sus características, su descendencia, su hogar, porque déjeme decirle esto, que nosotros antes de vencer, oiga esto que le voy a decir, hermano, antes de vencer una fortaleza es necesario entender su origen y quién la sostiene. Usted tiene que conocer bien a su enemigo, hermano. Tiene que conocerlo. Por eso nosotros, aunque no nos gusta hablar del diablo, hay que hablar del diablo, que el Señor lo reprenda. Pero tenemos que conocerle sus artimañas. Tenemos que conocerle cómo actúa. Porque tiene artimañas. Dice que Él lanza dardos encendidos a nuestra vida. Porque mire, los ejércitos lo primero que hacen, o David lo primero que hacía es estudiar a quién iba a atacar él. Si usted estudia bien esto, a Sión lo atacó, dice, por los ríos, por los canales. Los atacó y no se dieron cuenta cuando él ya tenía la fortaleza en sus manos. Por eso nosotros, hermanos, no nos podemos dar el lujo de no conocer a nuestro enemigo. Porque tenemos un adversario. ¿Cuántos dicen amén? Que ese adversario se llama el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero nosotros tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado, el que no ha perdido ninguna batalla, el que sigue adelante, porque Dios no ha perdido ninguna batalla, hermano. Entonces los jebuseos se sienten seguros en Sión y se burlan de David, creyendo que la fortaleza es imposible de tomarla. Eso es lo que creían los jebuseos, que era imposible para David. Este desafío, oiga, representa la manera en que el enemigo intenta intimidar, desacreditar y detener el propósito de Dios. Eso es lo que significa. El diablo siempre ha querido detener el propósito de Dios. Pero la Biblia mía y la suya dice que la obra que Dios comenzó la va a perfeccionar. Así de que si tú estás peleando una batalla, hermano, lo único que tienes que hacer es confiar en el Dios Todopoderoso. Y la batalla está ganada. Pero se necesita primero poner su confianza, su fe genuina en el Dios Todopoderoso, en aquel que abre los mares, en el que abre los Jordanes. Allí hay que poner nuestra confianza. Amén. Vamos a estudiar a estos jebuseos y ese montón de feos, porque habla de un montón de feos ahí. Pero lo vamos a estudiar, vamos a ver su origen, vamos a ver sus características, para que antes que le entremos a la batalla, vamos a saber con quién estamos peleando. La batalla nuestra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Así de que no ande peleando con el hermano, no pelee con el vecino, pelee con las huestes de maldad en los lugares celestes. Sepa con quién pelear, hermano. ¿Verdad? Que este año 2026 nosotros podamos pelear la buena batalla de la fe. Los jebuseos eran una tribu cananea que habitaba en la región montañosa de Jerusalén, fundado en la ciudad original llamada Jebús, mucho antes de la conquista de Israel. Y son relevantes en la Biblia por su resistencia y sus prácticas paganas. Eran idólatras.
adoraban dioses. La descendencia de ellos eran descendientes de Canaán, hijos de Cam y nietos de Noé. Oiga, eso eran nietos de Noé, descendientes de Noé. Pero Génesis nos habla de eso. Vaya a Génesis conmigo, 10, 15 al 16, para que usted vea que ellos eran descendientes de Canaán. Habla la Biblia de los descendientes de Canaán, de los gigantes, allá en Génesis. Pero Génesis 10, 15, 16 dice: Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo y al Jereseo, y todo ese montón de feos. Mire, es que no hay otra manera de decirles, porque todo lo que ellos hacían estaban en contra de la voluntad de Dios, y todo el que no hace la voluntad de Dios se vuelve feo, ¿verdad? Todo el que no hace la voluntad de Dios. Pero bienaventurados los que hacen la voluntad de Dios, porque ellos delante de Dios son como la niña de sus ojos. Aleluya. El hogar de estos feos o jebuseos vivían en las montañas, siendo su ciudad principal Jebú, que ahora es Jerusalén. Así se llamaba la ciudad donde ellos vivían. Eso está en Números, veámoslo también, para ir conociéndolos más a los jebuseos, no para tomar lo que ellos hacían, sino para contrarrestar lo que ellos hacían. Vivían en las montañas, pero también siendo la ciudad principal Jebús, Jerusalén. Miren Números 13, 29 conmigo. ¿Cuántos lo tenemos? Amén, amén. Mueva las hojas de la Biblia o prenda la Biblia ahí, hermano. Dice: Amalek habita en el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Esa es donde estaba la tierra prometida, ¿verdad? Ellos allí, era su hogar, era su habitación de los jebuseos. Pero ahora veamos a quienes adoraban ellos. Ahí vamos a ver que ellos eran idólatras. Dice: veneraban a deidades como Sedec, lo que se refleja en hombres como Adonisedec. Eso es lo que ellos adoraban. Ellos adoraban a dioses paganos, dioses falsos. Y la Biblia habla en Éxodo 24, si usted lo ha leído, o vaya conmigo ahí para ver lo que dice la palabra sobre la idolatría. Porque es importante ver esto de la idolatría, hermano, porque el Señor me habló un poco allí a mí cuando estuve estudiando este tema sobre la idolatría. Yo no sé si usted viene de las religiones paganas. Nuestros padres nos enseñaron a nosotros a inclinarnos sobre una imagen, sobre algo hecho por manos de hombres. Eso venimos enseñados. Bueno, yo nací ahí, me crié ahí y pude ver esa vida de idolatría. Pero viniendo al Evangelio, venimos al Evangelio y pensamos que ya la idolatría se esparció, se fue. Y Dios me hablaba: a veces la idolatría está en el cristianismo. A veces, ¿cuántos dicen amén, hermano? Yo le voy a probar con la Biblia. Pero ahorita vayamos a Éxodo para ver lo que Dios dice sobre la idolatría. Éxodo 24 al 5 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Escuchó eso? Ese fue el mandato que
que Moisés le dio al pueblo cuando le declaró sobre las imágenes y le dijo: no te harás imagen ni ninguna cosa creada, porque yo soy Jehová, tu Dios celoso. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Ahora no nos inclinamos, hermano, ante estatuas de oro, tal vez. Muchos cristianos ya no consideran si cometen o no idolatría porque no tienen un ídolo físico al que adorar, al que orar. Eso es lo que cree uno, pero a veces, sin embargo, los ídolos no son simplemente figuras de madera o piedra, pueden ser cualquier cosa en los cielos o en la tierra que coloques por encima de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque nosotros no podemos colocar a algo por encima de Dios, incluso ni nuestra familia, ni nuestros hijos, ni nuestra esposa. Aquí el único que se merece el primer lugar es Dios. Aleluya. Él es el que se merece el primer lugar. Porque uno debe de tener prioridades en la vida, hermano. Si tu prioridad es Dios, tú vas a poner a Dios por encima de todo. Pero a veces decimos, no somos idólatras. Pero a veces has puesto tu confianza en tu carro, en tu casa o en una persona que te puede ayudar. Eso es secundario. Porque David decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces mire qué interesante es esto, porque si no puede vivir sin algo, probablemente uno lo ha convertido en un ídolo. Hay gente que no puede vivir sin algo. Hay gente que no puede dejar el vicio del cigarro, no aquí en otra parte del mundo, ¿va? Pero si no has podido dejar algo, se te volvió un ídolo. Se te volvió algo mayor que Dios. Y allí me hablaba Dios, a mí me habló Dios aquí, hermano. Si dedicas más tiempo, esfuerzo o pensamiento a tu relación con alguien que al Señor, es posible que estés descuidando la relación más importante que jamás tendrás. Oiga, ¿oyó eso, hermano? Si le das más tiempo, por ejemplo, a la televisión. Yo traje alguna lista por aquí porque la anoté, hermano. Aleluya. Algunos ejemplos de ídolos modernos pueden incluir, oiga esto, adicción a sustancias, incluidas la cafeína, los alimentos, café, tabaquismo, etcétera. Me llamó la atención, por eso lo anoté para dárselo a usted. No lo estoy diciendo por usted, pero lo estoy diciendo a usted. Entretenimiento, televisión, libros, actividades, juegos, etcétera. Oiga, esto está fuerte, hermano. Relaciones, ahí parejas, hijos, amistades, etcétera. Cosas, automóviles, casas, dinero, etcétera. Éxito personal o profesional. ¿Cómo le quedó ahí el ojo? Si ve que todas estas son algunos ejemplos de ídolos modernos. Por ejemplo, relaciones de parejas entre los hijos. Hay gente que tiene a los hijos. ¿Sabe que esto le pasó a Abraham? ¿Sabe que Abraham, cuando le dieron a Isaac, antes de Isaac, usted ve el caminar de Abraham, hombre de altares, altar tras altar. Vino Isaac y dejó de hacer altares. Estudia y lo iba a ver. ¿Y por qué cree que se lo pide Dios? Porque lo estaba entronando en su corazón a su hijo. Porque Dios le dijo: al que amas, dame al que amas, aunque es figura del Cristo. Pero se lo pidieron porque lo estaba entronando en su corazón. Entonces es peligroso, hermanos, si vamos rumbo a la conquista de Sión, esa es hacer a un lado toda idolatría, todo aquello que estorba para buscar a Dios. Tienes que tener prioridades en tu vida. La prioridad debe ser Dios. Dios primero y todo lo demás es añadidura. Mis hijos son añadidura. Mi esposa es una añadidura. Son herencia de Jehová, sí, pero no están por encima de Dios. Él es primero en todo. Dele un fuerte aplauso al Señor.
Y aquí hay un punto clave. Hay un punto clave. Es el corazón y es la raíz. La idolatría no es solo externa, oiga, es fundamentalmente un problema del corazón que pone algo, dinero, poder, placer, uno mismo por encima de Dios. Un ídolo es cualquier cosa que toma el lugar de Dios como lo más importante en la vida y de quien se espera que provea. Es terrible porque está en el corazón la idolatría y de ahí cuesta sacarla. Ve cuánto le costó a Dios sacarnos a nosotros o cuánto le costó a Dios sacar al pueblo de Israel de Egipto. Era un lugar de idolatría y eso es lo que Dios ha venido buscando. Desde el principio a Abraham lo sacaron de Ur de los Caldeos. ¿Qué quiere decir Ur de los Caldeos? Lugar de idolatría. Pero nosotros venimos a veces, no, yo ya soy cristiano, ya no, y a veces acusamos a los otros que están arrodillándose delante de un ídolo y no nos damos cuenta, hermano, que a veces hemos puesto cosas por encima de Dios y se nos volvieron un ídolo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo sabía que no iba a haber muchos amenes en este punto, pero tengo que darlo porque Dios me lo dio, hermano. Y Dios lo que quiere es tener un pueblo que le alabe y que le honre solo a Él, porque Él es celoso. Dale un fuerte aplauso al Señor si te anima. Y le voy a demostrar en la Biblia, vaya a Colosenses 3, 5 al 8. Leíamos el texto de Éxodo, donde Dios nos dice que no nos hagamos imágenes. Pero mire lo que dice Pablo ya en Colosenses 3, 5 al 8. Oiga esto, hermano, y guárdelo en su corazón. Haced morir pues vuestros miembros que están en la tierra: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mala concupiscencia y avaricia, que es ¿qué? Es idolatría. ¿Por qué es idolatría la avaricia? Porque la avaricia te lleva a desear algo que a veces es inalcanzable y lo pones hasta por encima de Dios. Pero ¿qué más sigue diciendo? Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, aleluya, malicia, blasfemia, palabras sucias de vuestra boca. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Habrá ira todavía? ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá enojo, hermano? La palabra dice: dejad vosotros todas esas palabras sucias. Esa es palabra de Dios. Dios le está diciendo que lo dejen, no el hermano Rafael, porque al hermano Rafael todavía le toca dejar un montón de cosas. No, es la palabra. Y la palabra es eficaz y poderosa, porque Dios no quiere un pueblo que perezca, sino un pueblo que vaya de batalla en batalla. Pero necesita un pueblo limpio, hermano. Un pueblo que le alabe, un pueblo que levante manos santas. Yo me impresioné cuando Josué iba a poseer la tierra prometida. Lo primero que le dicen: santificaos hoy. ¿Sabe usted que usted no puede ver maravillas si no se santifica delante de Dios? Las maravillas son el recurso o sería lo que se va a obtener a causa de vivir en santidad para Dios. Dios quiere un pueblo santo, hermano. No. Dios no quiere gente que no se santifique. Aquí debemos de santificarnos para Él. Entonces la avaricia, la codicia se equipara directamente con la idolatría, porque convierte, oiga esto, el deseo de acumular bienes materiales en un Dios. A eso es lo que se refiere la codicia. Se convierte en el deseo de acumular. ¿Ha visto gente que acumula y acumula y acumula y nunca está llena? Siempre va a haber vacíos en ellos. Hay un vacío allí. Yo he conocido mucha gente adinerada, hermano, que tiene dinero hasta para arroparse, dicen, pero hay un vacío en ellos, porque no fue llenado por el dinero. El único que puede llenar
todo vacío se llama Jesucristo. Él es el que llena todo vacío en nuestra vida. Por eso si hay vacíos, hermano, deja que Cristo te llene. Cuando uno está lleno de Cristo, está completo. Haiga o no haiga, uno va a estar contento con lo que hay, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Aleluya. Es que esto es maravilloso, hermano. El acumular bienes materiales es un Dios ocupando el lugar que le corresponde solo a Dios. ¿Sabía usted que el lugar de Dios acá dentro de nosotros es solo para Él? Ahí no cabe otro. Ahí no caben las riquezas, no cabe el dinero, no cabe la avaricia, no cabe la codicia, porque Él ya lo llenó todo. Y cuando una persona ha entendido bien en eso, sabe que las cosas materiales son perecederas. Por eso no podemos poner la mirada en cosas que se van a quedar, hermano. Yo le digo a mis hijos, a mi esposa, miren, disfrutemos esta casita que Dios nos ha regalado, porque ahí se va a quedar. Un día nos toca partir, ahí se va a quedar eso, ahí se van a quedar los carros. Lo más importante está allá arriba, allá no perece nada, allá las calles son de oro. Por eso la Biblia dice, hacer tesoros en el cielo. Esas son añadiduras que a Dios le plació bendecirnos. Pero no pongamos nuestro corazón, porque hay gente conocida en otro lugar del mundo que Dios le regala una casa y no viene a la iglesia porque está cuidando la casa. ¿Es el propósito de Dios de bendecirte? No, Dios te bendice para que cada día le busques más a Él. Y miren, no hemos visto todavía lo que son los jebuseos, pero eran idólatras. Que Dios rompa con toda idolatría, hermano. Amén. Veamos las prácticas de ellos. Vayamos a Nehemías 2:19 al 20. Yo voy a dejar ahí tranquilo la idolatría para que usted no se sienta ahí un poco. Estamos comenzando un año, ¿verdad? Y gloria a Dios, pero hay que comenzarlo bien, hermano. Hay que comenzarlo bien este año y lo comenzamos bien. Los que estuvieron en la vigilia, lo comenzamos bien. Nehemías 2:19 al 20. Dice, mas habiéndolo oído Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, y Gesén el árabe, hicieron escarnio, oiga esa palabra, escarnio, de nosotros, y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Entonces les respondí y les dije, el Dios del cielo, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esta es la historia de Nehemías. Fíjese, Nehemías, porque las prácticas de ellos era el desprecio hacia el pueblo de Dios. Vinieron y Nehemías empezó a construir él, pero ya no estaban los jebuseos aquí. Aquí están tres personajes que son Tobías, el siervo amonita, Gesén el árabe y Sanbalat. Los tres, dice la Biblia, que hicieron escarnio, se burlaban de Nehemías. ¿Qué es esto que hacen? Una zorra vendrá y la zorra destruirá eso, porque eso es lo que hace el enemigo. Y la palabra escarnio me llamó la atención, hermano, porque en la Biblia escarnio se refiere a una burla cruel, desprecio o mofa tenaz, oiga, con la intención de humillar y afrentar especialmente hacia Dios, su pueblo o los justos, siendo el escarnecedor alguien que rechaza la sabiduría, la corrección y se complace en su propia soberbia, buscando burlarse y ridiculizar a otros, lo cual le trae juicio. Y eso es lo que hacían los jebuseos. Se burlaban. Y el diablo es experto, el diablo se va a burlar de ti, hermano. Pero no importa que se burle, nosotros seguiremos buscando a Dios. Porque la obra que Dios comenzó la va a perfeccionar y Él va a ganar nuestra batalla. Yo no sé qué batalla tendrás que pelear este año, hermano.
Fíjese que las prácticas de ellos eran esos. Entonces, mire, Dios consideraba sus costumbres idólatras, incluyendo el posible sacrificio de niños, y ordenó a los israelitas exterminarlos, porque sacrificaban a los niños y los presentaban a sus dioses. Oiga lo que había llegado la idolatría en ellos, y allí dice en Deuteronomios 12:31, voy un poquito rápido, hermano, por causa del tiempo. Deuteronomio 12:31 dice: no hará así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún, a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Eso es lo que hacían, esas eran las prácticas de ellos. Se burlaban del pueblo de Dios, pero aún más allá, iban más allá y hacían ritos con los hijos. Y mire qué tremendo es esto. Por eso es que hay que conocer bien al enemigo. Todo lo que hace, todo lo que planifica, ¿verdad? Para saber contra quién estamos peleando, hermano. ¿Usted sabe contra quién está peleando? ¿O está haciendo usted como los boxeadores? Fíjese, ¿sabe qué cansa más al boxeador? Un golpe no dado al blanco. Todo golpe que erra un boxeador lo cansa más. Nosotros sabemos que debemos de tirar al blanco, porque trae a memoria una vez más a mi hermano que le conté en la vigilia, que estuvo en el ejército de Honduras. Una vez, después de que nos enseñó a nosotros cómo desarmar un arma y cómo armarla en 5 minutos, dijo: ahora vamos al tiro al blanco. Puso una moneda, en Honduras le dicen un tostón, algo así, son como 25 centavos, no está muy grande. La puso a cierta distancia y me dio el rifle a mí primero. Él: pégale, me dijo. A una distancia considerable, como de aquí a la pared. Quería que le pegara a la moneda puesta en un árbol, ni al árbol le pegué. Y esto que el árbol estaba hermoso. Le digo yo, le llegué cerca, ¿va? No, me dice: no le pegaste ni al árbol, me dice. No era mi fuerte. Pero después vino él, agarró el arma y le apuntó, le pegó al mero centro de la moneda. Así debería de ser el pueblo de Dios, fíjate. Que el blanco vaya dirigido al centro. Para destruir fortalezas se necesita ser buen tirador, hermano. Pero para ser buen tirador se necesita que la palabra se incruste en el corazón. Se necesita vivir en la palabra. Se necesita vivir en oración. Se necesita vivir ayunando y orando al Dios de los cielos. Y yo le aseguro que usted se va a convertir en un tirador, en un francotirador, hermano. Pero se necesita, por eso la palabra fue escrita. Mire, vamos a ver qué representan los jebuseos en la Biblia. Y esto es importante, ver qué representan ellos, hermano, porque aquí nos va a enseñar algo importante. El nombre jebuseo viene de la raíz jebús. Oiga lo que significa, hermano: lugar trillado o lugar para pisotear. El pueblo de los jebuseos representa la fuerza de las tinieblas, que para pisotear nuestra vida usan la acusación, la condenación o la culpabilidad, y llevan a la separación de Dios, a la iglesia y a la familia. Oiga, esto es tremendo, hermano, porque esto representa cuántas veces el diablo te ha querido pisotear, hermano. Cuántas veces te ha venido a tu vida y te ha dicho: no, si tú, yo creo que ni salvo eres. Y lo peor de todo, que nos trata de pisotear, y algunos cristianos se la creen. Sí, ¿verdad? Yo creo que ni soy salvo. Te están pisoteando, hermano. Te están pisoteando tu familia. Te están pisoteando tus generaciones. Te tienes que levantar en el nombre de Cristo y decir: no, yo no puedo ser pisoteado, porque Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Su sangre preciosa es suficiente para salvarme. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso significa jebuseo, pisotear. Y el diablo nos ha pisoteado, a nosotros nos pisoteó por años, hermano. No siendo cristiano, yo espero que hoy no los esté pisoteando, porque no puede.
porque la sangre de Jesús está de por medio. Pero por años pisoteó nuestra vida, por años nos quiso matar, por años hizo hasta lo imposible por detener la obra de Dios en nosotros. Y yo se lo digo por mí, porque el diablo intentó de otra manera de detener la obra de Dios en mi vida y quiso matarme, hermano. Pero no pudo, porque Dios estaba conmigo. Y yo sé que Dios está con nosotros, pero que el diablo no siga pisoteando, que el diablo no siga trillando ahí la vida de nosotros. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo, hijos del Dios Todopoderoso, que está sentado a la diestra de Dios y que un día vendrá por nosotros. Pero hay que parársele enfrente al diablo, hermano. Como hijo de Dios, tú tienes el derecho de decirle: ya Cristo pagó por mí. Y ahora yo soy libre, ya no soy esclavo del pecado. Antes te podía acusar, hermano, porque eras esclavo del pecado. Antes pecabas, ibas de continuo al pecado, pero ahora ya no. Ahora somos hijos de Dios, lavados con una sangre preciosa. En la cruz del Calvario fue pagado nuestro precio. Mire, a mí me hablaba el Señor aquí, hermano. En la madrugada me hablaba y me decía: no, ya no te puede seguir pisoteando el diablo. Yo estoy contigo. Entonces, mire, esto es interesante saberlo, hermano, porque hay gente que se deja pisotear. Decía mi hermano de Jason en la mañana que predicaba, hay gente que viene y se siente menos que otro, la bajo autoestima. No, todos valemos la sangre de Cristo. Aquí yo, porque esté predicando, yo no valgo más que usted. Usted vale igual que yo, valemos la sangre de Cristo y Él no hace excepción de personas. Aquí valemos todos igual. Que no te menosprecie el diablo, hermano. Tú eres un vaso en las manos de Dios. Tú eres alguien que le puede servir a Dios de mucho, hermano. Por eso uno no se puede sentir insignificante. El enemigo quiere hacernos sentir insignificantes, que no servimos para nada. ¿Quién dice? Todos somos útiles en las manos del Señor, hermano. Por eso Romanos, vaya a Apocalipsis primero. Y esto es precioso, hermano. Dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Mire, la victoria sobre Satanás, el acusador, el establecimiento del reino de Dios y la salvación a través de la sangre de Cristo. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis, y el testimonio cristiano y la justificación de los creyentes. ¿Por qué no vamos a sentir pisoteados si la Biblia dice que el acusador de nuestras almas ya fue lanzado? Porque déjame decirte que cuando nosotros pecamos, el primero que te acusa es el diablo. Y dice ser cristiano y predica y es diácono, es diaconisa. Ese es el diablo que te va a acusar. Pero cuando el diablo te acusa allá arriba, hermano, allá está Jesucristo y se levanta: pero yo ya pagué por él, mi sangre es suficiente. Eso es lo que dice él: mi sangre tiene el poder para perdonar pecados. Yo ya lo perdoné, yo soy abogado de él. Por eso si alguno peca, abogado tiene en el cielo. Entonces debemos de correr al abogado. Pero el que no te pisotee más el diablo. Libertad, oiga. Vaya conmigo a Romanos 8:1, hermano. Vaya conmigo ahí un poquito rápido, disculpe por causa del tiempo. Oiga esto, hermano, y grábeselo en su corazón. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Aquí levante sus manos. Ninguna condenación hay. Que se te quede grabado en el corazón eso, hermano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es importante.
Ya para nosotros ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Pero también dice la Biblia, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces yo te encargo en esta mañana, hermano, que en este año tú camines conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Para que el Espíritu crezca y el espiritual salga a relucir. Porque cuando el espiritual está crecido, el diablo no va a hallar motivo para acusarte. Entonces la libertad legal, oiga esto, ya no estamos bajo el juicio condenatorio de la ley de Dios por nuestros pecados, ya que Cristo pagó la pena. Ya no estamos condenados, hermano. Antes la Biblia dice que estábamos condenados, íbamos como ovejas hacia el matadero. Dice que íbamos directo al matadero, hermano, hacia el infierno. Pero un día Cristo metió su mano de misericordia y nos salvó. Por eso hoy podemos predicar, podemos hablar, podemos adorarle, porque Él ya pagó el precio. Por eso es que yo no entiendo a gente que viene a este lugar y no adora a Dios. Yo no logro entender eso en mi mente, hermano. Porque, mire, cuando un preso que está llamado a la pena de muerte, viene un presidente y le perdona la pena de muerte y le dice, eres libre. ¿Usted cree que ese hombre va a salir triste de allí? No, ese hombre sale cantando que le han dado la libertad. Así fue aquel que estaba en la puerta de la Hermosa, un paralítico que no podía caminar. Dice que un día llegó por ahí Juan y Pedro, y dice que le pidieron limosna a Pedrito, dice, pero Pedro dice que no andaba como nosotros hoy, que casi no caminamos cachpa, pura tarjeta quizás andaba. No, en ese tiempo ni existía. Pero Pedro dice que lo vio y le dijo, no tenemos oro, no tenemos plata, pero de lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre de Jesús. Y dice que aquel hombre se levantó y danzaba y cantaba y salió para adentro de la iglesia. No ha visto eso, que él no salió para otro lado, sino alabando y adorando al que le había dado pies nuevos. Entonces por eso a usted le dieron pies nuevos, hermano. A usted lo revivieron, a usted le dieron vida. Si usted estaba muerto en delitos y pecados, y la Biblia dice que Dios nos rescató de la muerte y nos dio vida. Y no, mire, siempre he visto esto. Cuando Dios nos llama del mundo, allá somos buenos. Le digo por mí, porque yo era un trompo, hermano. Y peor para estas fechas que pasaron ahorita. Si yo era el organizador de las fiestas, vea cómo remolineaba. Agarraba una y dejaba la otra y la otra y la otra. Digo yo, como hay gente que Dios lo ha sacado de allí y aquí ya no pueden danzar. Aquí les da vergüenza danzar. A veces solo le hacen como, perdón por esto que voy a decir, hermano, no lo digo por usted, pero se lo digo a usted. El pasito del elefante. ¿Ha visto? Mueva los pies. No, hermano, si Cristo nos salvó, Cristo nos dio vida, es para darle la honra y la gloria a Él. Vea, un muerto que se levante de muerto y le den vida, yo le aseguro que salta. Por eso David era conforme al corazón de Dios. Porque David lo quiso detener su esposa y le dijo, te has vuelto vil por causa de Jehová. Yo me haré más vil. Y déjeme decirle esto, hermano, David era rey. Nosotros también somos reyes, pero no con corona. Pero se imagina en un puesto siendo rey de Israel y hacerse más vil por causa de Jehová. Eso solo lo puede entender uno que lo han sacado de la inmundicia. Porque Él es el que dice, Él me sacó del pozo de la desesperación. Él me alzó del muladar. Pero solo uno que lo ha entendido sabe adorar. Por eso en la adoración hay victoria, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Solo me quedan 5 minutos y yo continúo. Número 3, vamos a ver su desafío. El desafío de los jebuseos. Y aquí
Dice que es la resistencia, querer detenerte. Oiga lo que dice Josué 15:63, vaya conmigo antes de ver esto. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Oiga, no pudieron. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. ¿Sabe qué es lo que muestra el diablo también? Demuestra resistencia. Por eso es que a veces, hermanos, nosotros estamos peleando batalla y la batalla se alarga. La batalla se hace grande porque el diablo no se va a quedar a gusto. El diablo va a poner resistencia, pero tú sigue perseverando, porque bienaventurados los que perseveran, porque ellos verán la victoria. Sí, denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. El diablo va a poner resistencia este año. Eso es lo que Dios me decía, va a poner resistencia porque se va a levantar un pueblo de Dios con más fuerzas. Yo sé que este día que estoy hablando, yo no soy hijo de profeta, ni mucho menos, pero sé que aquí se levantará un pueblo que va a levantar el nombre de Jesús en alto. Y el diablo le pondrá resistencia, pero no lo va a poder detener. Porque querer detenerte, pero de ninguna burla o resistencia va a poder detener la voluntad de Dios, porque Dios siempre cumple lo que Él ha dicho. Dios siempre va a cumplir lo que Él dijo, lo va a cumplir, hermano. Y lo va a cumplir el propósito en tu vida, el propósito en tu familia. Él lo va a cumplir aunque el diablo patalee, hermano, y aunque el diablo se ponga enfrente. Yo le aseguro que Dios va a cumplir todo lo que Él lo ha prometido. Si Dios te prometió este año 2026 que Él va a hacer algo en tu vida, Él lo va a hacer porque Él es Dios. Recuerda que estás equipado con una armadura, hermano. Una armadura de Dios y guiado por el Espíritu Santo se mantiene firme en la fe para vencer las tentaciones y ataques de Satanás, entendiendo que la lucha se gana desde una posición de victoria, y esto el pastor lo daba. Nosotros no estamos peleando por la victoria, no, nosotros estamos ganando desde un lugar de victoria que ya fue ganada. Ya la victoria ya la ganó Cristo. Eso es diferente. No estamos peleando por una victoria, no estamos peleando por la victoria que ya fue ganada desde antemano. Ya Cristo la ganó en la cruz del Calvario. No luchando para ganar, sino desde la victoria ya obtenida en la cruz. Porque en la cruz ganó la victoria Él. Dice en la Biblia que los exhibió públicamente y los derrotó. Ya Cristo ya los derrotó, hermano. Entonces nosotros, ¿qué nos queda? Es serle fiel a Dios. Yo se me quedó grabado lo que el pastor me dijo. Bueno, lo agarré para mí, yo no sé si usted lo agarró, pero dijo: yo le insto a que busque a Dios este año con todo. ¿Y qué es con todo? Con todo. Así es de que póngase las pilas, hermano, amárrese bien los cinturones y empiece a buscar a Dios. Si va a pelear por su familia, pelee con las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas en Cristo Jesús. ¿Va a mostrar resistencia el diablo? Sí, pero si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Aleluya. Su desafío, vamos a ver su desafío para ir finalizando. Segunda de Samuel 5:5. Hay un desafío de las tinieblas, de los jebuseos. Dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir que David no puede entrar acá. Oiga esto, hermano, las fortalezas caen cuando el pueblo de Dios avanza sin escuchar la burla del enemigo. ¿Sí escuchó eso? Yo se lo repito porque me llamó mucho la atención. Las fortalezas caen cuando el pueblo de Dios avanza sin escuchar la burla del enemigo.
¿Qué es lo que estaban haciendo con David ellos? Burlándose. Mira, si a ti un cojo te puede derrotar, si a ti un ciego te va a derrotar, tú no vas a poder entrar. Y eso es lo que el diablo nos ha dicho, que nosotros no vamos a poder entrar a la tierra prometida. Y que las promesas de Dios son grandes, si Dios ya nos prometió a nosotros. Pero ¿qué es lo que están diciendo ellos? Se están burlando. Es un desafío arrogante de ellos, diciéndole a David, David, no vas a poder entrar aquí, hombre, no vamos, como diciendo ellos, no vamos a necesitar nosotros los fuertes, te vamos a mandar a los cojos, te vamos a mandar a lo más débil para que veas. Pero ellos no contaban con que David ya tenía hecha la táctica de cómo los iba a atacar. Fue su desafío directo a David y a los israelitas, creyendo que sus fortificaciones eran invencibles. Oiga, llegaron a decir que los ciegos y los cojos podrían defender la ciudad. Pero David, con su astucia y con lo más importante, que fue la ayuda divina, tomó la fortaleza y la convirtió en su capital, demostrando que su arrogancia no podría contra la fe y la voluntad de Dios. La arrogancia del diablo no va a poder con la voluntad de Dios, hermano. Jamás ha podido. Puede ser arrogante. Satanás siempre utiliza sus armas, oiga, para atacar nuestra mente con pensamientos mentirosos que pueden, oiga, que parecen verdades y que tratan de dañarnos para hacer perder la fe en Dios, llenarnos de incredulidad y dar marcha atrás. ¿Ha visto gente que da marcha atrás usted? Es porque se dejó llenar de las mentiras del enemigo. Gente que vuelve atrás es porque no puso su mirada, como dice, pon tu mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Entonces, esto fue lo que sucedió a los israelitas. Creyeron a sus pensamientos y por la incredulidad en sus corazones se fueron al desierto 40 años. Mire, ese desierto era de 3 días, pero por su incredulidad estuvieron dando vueltas en el desierto 40 años, tirados ahí se quedaron. Ese mismo pensamiento, oiga, fue lo que le sucedió a Nehemías, 500 años de la historia de David. Nehemías ahora estaba reedificando los muros de Jerusalén y los jebuseos ya no estaban, pero habían 2 tipos que le decían, no podrás terminar la obra, una zorrita puede pasar y los va a derribar y tú no puedes. Así le dijeron a Nehemías y así ha venido el diablo metiendo mentiras en nosotros que tú no puedes. Y yo diría que debemos de pararnos enfrente del diablo y decirle, tienes mucha razón, yo no puedo, pero el que está conmigo sí puede. Porque nosotros no podemos, pero él sí puede, ¿verdad? Y le aseguro que va a tener que retroceder, porque el diablo no nos teme a nosotros, hermanos, y a nosotros él nos mira insignificantes, y realmente somos significantes, porque no podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas, pero si Dios está con nosotros, por eso se debe de formar el carácter de Cristo en ti y en mí. Porque ¿qué es lo que mira el diablo? El carácter, un carácter de Cristo formado. Y cuando ve a Cristo, hasta los demonios huyen. Si Jesús pasaba y no tenía necesidad de hablarle a los demonios, ve a aquel endemoniado gadareno, ni pío les dijo. Y los demonios le dijeron, ¿por qué nos atormentas? Y no les estaba diciendo nada, con solo la presencia de él basta para que tu enemigo salga huyendo. Aleluya. ¿Qué mentira nos ha estado diciendo Satanás? No podrás, eso es imposible, nunca saldrás adelante. ¿Ha oído esas mentiras? Nunca saldrás adelante en este país. Nunca sanarás. Eso es lo que le dice a los que le han dado un diagnóstico, ¿verdad?, en contra. Viene el diablo y le dice, mira, esa enfermedad es de muerte, tú nunca sanarás. Pero ¿quién tiene la última palabra? Dios.
Él es el que da el último diagnóstico para las enfermedades. La Biblia dice claramente, Dios es nuestro sanador. En la cruz del Calvario fueron clavadas nuestras enfermedades. Y cuando tú te le paras enfrente al diablo así, seguro que va a huir. Te dice, mira a tu familia hoy, ¿qué más le sirves a Dios en lugar de estar bien? Están peor. Eso es lo que el diablo viene y te dice, yo anoté estas mentiras, porque estas mentiras a veces vienen a nuestra vida y cuando el diablo nos dice, mira, eso que vas a hacer es imposible. Cuando uno emprende un proyecto grande, hermano, yo recuerdo cuando emprendí el proyecto de mi casa, yo era un proyecto grande, a ojos del ser humano era imposible con el presupuesto que yo tenía, era imposible, pero yo había confiado en él y él me profetizó y él me habló y me dijo, dale. Y cuando Dios le dice a uno, dale, dale, hermano. Porque si él está en el asunto va a salir avante. Amén. Y me aventé así, pum, dije yo, no hay dinero, pero Dios va a proveer. Para no hacerle largo el tiempo por causa del tiempo, hasta el día de hoy hice mi casa, para honra y gloria de Dios, logré acabar mi casa como Dios me lo había dicho. Pero el diablo se levantó algunos días y me dijo, mira, ese proyecto que tú vas a emprender, eso es demasiado grande, hombre. Tú no vas a poder, no vas a poder, hombre. Vas a quedar a medias, vas a levantar las paredes y ahí se van a quedar levantadas. Y empecé a decirle, ya Dios me la prometió, ya Dios me la dio y yo voy a emprender porque yo he creído en el Dios Todopoderoso y el Dios que provee para nuestras necesidades. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Pero hay a otros que les dicen, nunca saldrás adelante. ¿Quién dice? Nosotros saldremos adelante, pasaremos al otro lado porque Dios va en la barca. Nunca sanarás. Mira a tu familia hoy. Eso es lo que el diablo trae, porque tiene fortalezas. Las fortalezas caen cuando el pueblo de Dios avanza sin escuchar la burla del enemigo. No escuches al enemigo, escucha a Dios. Porque a veces, hermano, es más fácil escuchar al enemigo. Es más fácil escuchar al diablo. Yo le digo por experiencia, porque la voz del diablo a veces es más audible, se vuelve más audible que la de Dios. Pero cuando uno ha aprendido a escuchar la voz de Dios, cuando Dios viene y tú estás enfermo y te dice, yo soy Jehová Rafa, Dios sanador. Yo soy Jehová, tu sustentador. Yo soy Jehová, el que te redimió. Entonces tú tienes la voz de Dios en tu oído y escuchas la voz de Dios. Pero cuando escuchas la voz del enemigo, va a venir con mentiras. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero concluir con este texto, hermano. Jeremías 1, 8 al 10. Jeremías nos habla, y yo terminé con un texto parecido el día de la vigilia, y Dios me volvió a hablar en decirle al pueblo, no temas. Oiga esto que dice Jeremías, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo. Oiga, para liberarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Cuando dan gloria a Dios. Dios nombró a Jeremías con autoridad sobre las naciones, enfatizando su poder para desarmar fortalezas y construir de nuevo. De manera similar, los creyentes tienen autoridad, oiga esto, hermano, a través de Cristo, para derribar patrones destructivos en sus vidas y construir un fundamento arraigado en la verdad de Dios. Este versículo nos recuerda, oiga, que Dios nos equipa no solo para vencer, sino para también para llevar a cabo una transformación positiva. Para eso nos puso Dios,
Para eso puso su palabra, dice Jeremías, pusiste tu palabra en mi boca para llevar a las naciones esto, para derribar ¿qué? Fortalezas, para destruir ¿qué? Las acechanzas del diablo, para arruinar toda obra del diablo, pero también para edificar y para plantar. Para eso nos puso. En resumen, el desafío jebuseo nos enseña a enfrentar nuestras fortalezas internas y externas con una fe radical, hermano, viendo a Dios como el que nos da la victoria, tal como lo hizo con David al tomar la fortaleza de Jerusalén. Eso es lo que Dios ve en ti. Ve un guerrero de Dios, ve un guerrero que puede parársele al diablo y puede arrancar y puede derribar, pero también puede plantar. Hoy este año es el año de la conquista, hermano. Estamos en el año de la conquista y es tiempo de conquistar. Hay áreas de nuestra vida que no han podido ser conquistadas. Por ejemplo, el temor. Hay gente temorizada por lo que está pasando, hermano. No tengas miedo, que Dios está contigo. No tengas temor de lo que está pasando. Agárrate de la mano de Dios y ahí estarás seguro. Bajo la sombra de Dios nosotros estamos seguros. Pero es importante esto que vimos hoy. Arrancamos esta serie viendo a los jebuseos, viendo la ascendencia, el origen, cómo son ellos, pero también viendo que nosotros debemos de dejar a veces cosas que hemos puesto por encima de Dios. Que este año tu prioridad sea Dios, hermano. Ponlo por prioridad y verás los resultados. Pruébalo. Pon por prioridad incluso por encima de tu familia, por encima del que sea. Ponlo por prioridad y verás que Dios es fiel y es verdadero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere ponerse de pie? Yo ya terminé, hermano. Yo espero que Dios ¿A cuántos Dios les habló hoy? Qué bueno que Dios hable, hermano. A mí me habló en este tema, hermano. Y yo le aseguro que yo me gozaba en el Señor escudriñando la palabra. Y cuando lo estaba estudiando, mi esposa llegó a la cocina y me vio estudiando por ahí. Y le dije, Dios me está hablando. Dios me está hablando. Le digo, yo sé que le va a hablar al pueblo. Porque Dios sigue hablando, hermano. Y Dios lo que quiere es que vayamos de victoria en victoria. Y si este año es año de conquista, yo le voy a invitar a aquellos que este año le quieren decir al Señor, Señor, ayúdame a pelear las batallas. Y si te quieres venir al altar, el altar está abierto, hermano. Seamos hombres y mujeres de altar. Ven a adorarle a Dios. Yo el día de la vigilia le dije, y el pastor nos dio una palabra que a mí se me quedó grabada, y es esto lo que él dijo: en la adoración hace que el Rey baje y su gloria llene este lugar. Eso es lo que hace la adoración. Hace que el Rey baje. Y si el Rey baja a este lugar, hermano, yo te aseguro que su gloria va a llenar este lugar. Que la gloria de Dios llene tu vida. Que la gloria de Jehová en este año pueda llenar tu familia, tu casa, hermano. Y si estás peleando batallas, déjame decirte esta verdad de Dios. Dios prometió estar con Josué. Dios prometió estar con Moisés. Dios prometió estar con sus siervos que le buscaban, pero Dios ha prometido estar con su pueblo hoy. Y si por alguna razón has venido enfermo este día, ven y un hermano líder podrá orar por ti, hermano. Solo créele a Dios. Hoy podemos adorarle. Hoy podemos glorificarle. Hoy podemos llegar, como dice su palabra, entrar por sus atrios con alabanza. Entrad por sus puertas. Oh, cuánta razón tenía David
Porque David decía, Él es mi socorro. Él es quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. El mismo Dios de David, el Dios de Jacob, de Isaac, es el mismo Dios que nosotros adoramos. Y Él no ha cambiado, hermano. Él no tiene sombra de variación. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer y de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo le voy a pedir a mis hermanos líderes si pueden orar por mis hermanos que están postrados. Tal vez alguno de ellos vino enfermo esta mañana. Su palabra dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y estos oren por él. Hay sanidad en Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Es el año de la conquista. Es el año donde Dios nos dará la victoria. Es el año donde Dios obrará con su poder. Deja que Dios ministre. Tú que estás en las bancas, hermano, cierra tus ojos y empieza a adorar, empieza a orar, empieza a adorar. Todavía hay espacio aquí. Si alguien más quiere venir, hay espacio. Que la gloria de Dios empiece a descender. Que Dios sea contigo, hermano. Que Él haga resplandecer su rostro. Que Él tenga misericordia de ti. Véngase, hermano. Mis hermanos líderes empiecen a imponer manos. Empiecen ahí donde está. No corramos a salir de este lugar. Yo siento la presencia de Dios en este lugar, hermanos. Yo siento la presencia de Dios aquí en este lugar. Dios ha bajado. El Rey de Gloria baja a este lugar. Nombre de Jesús, levante sus manos, hermano. Es tiempo de adorar, es tiempo de adorar. No te quedes callado, hermano. No te quedes, abre tus labios y empieza a declarar la grandeza de tu Dios. Empieza a decirle al enemigo: mi Dios es grande, mi Dios es poderoso. Él nos prosperará, dijo Nehemías. Él nos llevará de victoria en victoria. Él es nuestro Dios. Y aunque te cansaste en el camino, hermano, Dios te dé fortalezas. Dios te fortalezca en este día. Recibe fortaleza. Los que han venido cansados, dice su palabra que Él da fuerzas al cansado. Recibe fuerzas de Dios para que sigas adelante.
luchando contra tu enemigo, luchando contra las huestes, porque Dios está sentado en su trono. Y basta una palabra de Dios para fortalecerte, para animarte, para decirte: hijo, hija, sigue adelante, porque yo estoy contigo. No desmaye tu corazón, sigue adelante, sigue creyendo en Dios, sigue caminando a pie firme y verás lo que Dios puede hacer. Verás la gloria de Dios, verás cómo Dios huye, hace huir a sus enemigos. Ahora le podemos decir a Dios: levántate como poderoso gigante y sean esparcidos nuestros enemigos. Levántate, oh Dios, y sean como la hojarasca que quema el fuego, sean como el monte arrebatado por el fuego, sean barridos con escobas de destrucción. Tus enemigos, Señor, hazlos huir, que ninguno de ellos quede de pie. Sean lanzados a lugares de oscuridad. Los que obstaculizan el caminar de tu pueblo sean avergonzados, oh Dios. Levántate como poderoso gigante y avergüénzalos, oh Dios, como en los tiempos de Madián, como en los tiempos de Dagón, cortándole las dos manos, Señor. Avergüénzalos. Nosotros nos levantaremos y edificaremos, porque Dios nos prosperará y porque Dios está con nosotros. Nosotros nos levantaremos porque ellos no tienen arte ni parte. Así será este año 2026. La iglesia Nuevo Pacto en todas las regiones será una iglesia imparable, una iglesia que le ha creído a Dios, una iglesia que no la va a parar ni las puertas del infierno, porque Dios está con nosotros. Hermano, si tienes que pelear por tu familia, dile al Señor: yo pongo mi familia bajo tu sombra. Yo pongo a mi esposo, a mi esposa bajo tu sombra, porque Él bendecirá generaciones, levantará generaciones que le alaben, y esas generaciones son nuestras generaciones. Nuestros hijos le alabarán, nuestros hijos le conocerán, nuestros hijos verán que Dios es poderoso. Oh Padre bendito, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque comenzamos este año hablando de tus proezas. Seremos más que vencedores en ti, oh Dios. Conquistaremos a Sion. Al final, oh Dios, veremos tu poder actuando. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, porque cada mañana son nuevas tus misericordias. Yo bendigo a cada uno de tu pueblo, a cada familia en este lugar, oh Dios. Declaro que tú estás con ellos. Declaro que ellos no son huérfanos. Todo espíritu de orfandad echamos fuera. Espíritu de desánimo, fuera. Espíritus de desánimo se van fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu que es contra la voluntad de Dios tendrá que huir de este lugar. Oh Padre bendito, te adoramos, porque ya no somos extranjeros ni advenedizos, somos conciudadanos del cielo, herederos y coherederos. ¿Quieres levantar tu mano allí donde estás, hermano? Oiga lo que dice Dios. Oiga lo que dice Dios a tu vida. Este año no tengas miedo. Este año yo estaré contigo. Verás mi gloria, dice el Señor. Verás mi poder actuando.
porque de cierto verás a tus enemigos huyendo delante de ti. Y lo que el diablo te robó, yo te lo devolveré. Levanta tus manos y empieza a adorarle, hermano. Si tienes una palabra de Dios, no te quedes con ella, hermano. Si tienes una palabra de Dios, dala al pueblo. Es una palabra de Dios. Esos son los verdes pastos, los pastos delicados de Dios. Cuando te dice: te llevaré por verdes pastos, te cuidaré como a la semiquebrada. Yo te llevaré por pastos delicados, donde verás mi gloria. Verás lo que yo puedo hacer, dice el Señor. Pero una cosa he demandado, dice: si mi pueblo se humillare y de cierto buscare en mi rostro, yo los oiré desde los cielos. Sanaré su tierra y haré que sus enemigos huyan delante de mí. Puedes darle gracias al Señor, hermano. Dale gracias, ya estamos finalizando. Pero no lo vayamos de este lugar sin decirle gracias, Señor. Muchas gracias. Porque ¿quiénes somos nosotros, hermano? Reconozca que nosotros no somos nada. Reconozca que no somos nada sin Él. Reconozca que nosotros somos insignificantes, pero que Dios te tomó en cuenta a ti y a mí, y su misericordia nos llamó para ser hijos de Él. Es su amor derramado, es su amor derramándose en cada vida, porque no merecíamos nada. Éramos enemigos de Dios, y un día su bendita mirada la puso en ti y en mí. Dice: yo los rescataré, yo iré y pagaré por ellos. Y hoy podemos levantar nuestras manos y adorarle. Es lo único que podemos hacer. No podemos pagar, pero sí podemos adorar. No podemos pagar, pero sí le podemos alabar. No podemos pagarle, pero sí podemos honrarle a Él con nuestra boca. Decir cuán grande ha sido Dios, cuán hermoso ha sido Dios. Yo no sé si para ti, pero para mí Él ha sido bueno. Para mí Él ha sido lo más importante que me ha pasado en mi vida. Haberlo conocido fue lo grande y precioso que pudo pasar en mi vida. Porque ¿dónde estaría yo? ¿Dónde estaría mi vida si Él no me hubiera alcanzado? Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Hay gratitud en este pueblo, mi Dios. Hay gratitud en cada corazón. Sabemos lo que vas a hacer este año. Nos levantaremos y edificaremos, porque Dios está con nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuándo dan gloria a Dios todavía, hermanos?